La niña no lloraba. Eso fue lo primero que noté. No el bulto sobre la piedra, no el olor a cera quemada que alguien había dejado, como si eso fuera suficiente para santificar lo que acababa de hacer. Lo primero fue el silencio, un silencio que no era paz, era resignación. El silencio de alguien que ya aprendió que hacer ruido no cambia nada. Me acerqué despacio. Las serpientes en mi cabeza se aplanaron contra mi cráneo, quietas, lo cual era extraño. Ellas sienten antes que yo, y esa noche no sintieron peligro. Sintieron algo que no tenían nombre para describir. La niña tenía los ojos abiertos. Me miraba sin miedo, no porque fuera valiente, sino porque ya había visto algo peor esa misma noche, y yo, con todo lo que soy, no era lo más aterrador que le había pasado en las últimas horas. En su muñeca izquierda había un trozo de tela anudado. No era ritual, era el nudo que hacen las madres cuando quieren que sus hijos no se pierdan en el mercado. Alguien la conocía, alguien la había traído aquí sabiendo exactamente quién era. Y eso era lo que no podía dejar pasar. He vivido en este templo más tiempo del que los hombres llevan contando el tiempo. Conozco cada grieta en la piedra, cada corriente de aire que entra por el corredor norte antes del amanecer, cada sombra que cambia de forma cuando la luna se mueve. Conozco este lugar mejor que mis propias manos y sé exactamente cuándo alguien ha entrado sin que yo lo invite. El hombre llegó mucho antes del alba. Lo escuché desde el momento en que sus sandalias tocaron el primer escalón. Ese paso apresurado, demasiado calculado para ser devoción, demasiado seguro para ser miedo real. Los que vienen con miedo auténtico tropiezan. Los que vienen con propósito caminan como él caminaba, recto, sin dudar, como quien ejecuta una tarea que ya ensayó en su cabeza demasiadas veces. Lo dejé entrar. A veces es mejor ver lo que alguien hace cuando cree que nadie lo observa. Él llevaba a la niña cargada contra el pecho, envuelta en una tela ordinaria, no en lino de ceremonia. Otro detalle que no encajaba con lo que pretendía ser. La depositó sobre la piedra plana del altar menor, con un cuidado que me habría confundido si no hubiera visto sus manos. Las manos no mienten. Las suyas soltaron a la niña demasiado rápido, como quien suelta algo caliente, no como quien entrega un regalo, como quien se deshace de un problema. Luego sacó un cordón de su túnica, tela oscura, desgastada en los bordes, ese rojo que ya no es rojo, sino el color de algo que fue rojo hace mucho, y lo anudó alrededor de la muñeca izquierda de la niña con 3 vueltas precisas. El nudo final no era el de los rituales que conozco, era doméstico. Era el nudo que las mujeres hacen en los mercados cuando atan a sus hijos pequeños para no perderlos entre la gente. Alguien le había enseñado ese nudo, alguien que amaba a esa niña o que alguna vez lo había hecho. El hombre no rezó, no dejó ofrenda, no pronunció fórmula alguna. Solo miró a la niña por un momento demasiado corto para ser remordimiento, demasiado largo para ser indiferencia. Y se dio la vuelta. Salió sin mirar atrás. Ese es el movimiento de los cobardes. No la cobardía de los que tienen miedo. Esa al menos la entiendo. La cobardía de los que saben exactamente lo que están haciendo y eligen no ver las consecuencias. Me quedé donde estaba, observando. La niña no se movió cuando él se fue. No estiró los brazos, no llamó, no hizo ninguno de los gestos que hacen los niños cuando los dejan solos. Solo giró la cabeza muy despacio hacia el corredor por donde él había desaparecido y lo miró durante unos segundos y luego giró la cabeza de vuelta hacia el techo de piedra, como si ya supiera que no iba a volver. Me acerqué entonces, crucé el espacio entre las columnas con pasos que no hacen ruido. Llevo suficiente tiempo aquí para saber cómo moverse en mi propio templo sin que el suelo hable. Y me detuve a 2 cuerpos de distancia de la piedra. La niña me miró. No gritó. Las serpientes en mi cabeza siguieron quietas. Una de ellas, la más vieja, la que tiene escamas del color del musgo, bajó lentamente hasta mi hombro y extendió la lengua en dirección a la niña. Solo una vez. Luego volvió a su lugar.
Nunca había visto a esa serpiente hacer eso. Me acerqué un paso más. La niña tenía tal vez 5 años, tal vez 6. Era difícil decirlo. Los niños que han pasado hambre parecen más pequeños de lo que son, y esta tenía las mejillas hundidas de una manera que no era natural en alguien de su edad. Los ojos eran oscuros, casi negros en la poca luz que entraba por las rendijas del techo, y me miraban con una atención que tampoco era natural. Los niños de esa edad me miran con terror, con fascinación, con esa mezcla de las dos que los hace temblar. Esta me miraba como se mira a algo que todavía no se ha decidido qué es. No era valentía, era agotamiento. Extendí la mano, despacio, palma hacia arriba, el gesto que no existe en ningún ritual, pero que existe en todos los lenguajes que importan. Y la niña lo miró durante un momento largo. Luego puso su mano sobre la mía, dedos fríos, uñas cortas. En la palma, una marca pequeña de algo que había rozado durante mucho tiempo. Una cuerda, tal vez, o el borde de algo de madera, una marca vieja, no de hoy. La senté junto a mí sobre la piedra. Busqué entre los pliegues de mi manto algo que pudiera darle. Tenía un trozo de pan seco de una ofrenda de la semana anterior, duro pero comestible, y se lo puse en la mano. Se lo llevó a la boca de inmediato, sin preguntar, sin dudar, con la urgencia de alguien que lleva más tiempo del que debería sin comer. Mientras masticaba, yo miraba el nudo en su muñeca. 3 vueltas. El nudo final hacia adentro, no hacia afuera como en los cordones rituales. Era el nudo de alguien que quería que aguantara, que no se deshiciera con el movimiento, que permaneciera, aunque la niña jalara. Alguien había querido que ese cordón llegara conmigo. No el hombre que la trajo. El hombre que la trajo ejecutó instrucciones. Eso lo sabía ya. En el tiempo que llevo observando a los humanos, aprendí a distinguir al que diseña el plan del que lo lleva a cabo. El que lo lleva a cabo camina recto y suelta rápido. El que lo diseña nunca aparece en el momento en que las cosas se hacen. Alguien más había decidido esto, y ese alguien sabía dónde vivía yo, y sabía qué tipo de nudo reconocería, y sabía, o esperaba, que yo no mataría a una niña que llegaba así. Eso me decía algo sobre quién era. Me decía que era alguien que me conocía. La niña terminó el pan, se limpió la mano en la tela de su ropa, un gesto tan cotidiano, tan pequeño, tan completamente ajeno a todo lo sagrado y lo terrible de este lugar. Y me miró de nuevo. Yo la miré a ella. Ninguna de las dos dijo nada. Afuera el cielo comenzaba a volverse de ese azul que precede al amanecer. No negro, no gris, sino ese azul profundo que dura apenas unos minutos antes de que llegue la luz y lo borre. En ese azul escuché pasos alejándose por el camino del templo, pasos que no eran los del hombre que había traído a la niña. Eran distintos, más lentos, como alguien que se detiene a escuchar si hay algún sonido dentro y no escucha ninguno y sigue caminando. Eso también era una respuesta. Cubrí a la niña con el borde de mi manto. La tela cayó sobre sus hombros y ella no se apartó, y me quedé sentada junto a ella mientras el azul del cielo se convertía en blanco y el templo empezaba a llenarse de la primera luz del día. Sabía que el hombre volvería. Los que hacen este tipo de cosas siempre vuelven, no por arrepentimiento, sino para verificar que funcionó. Y cuando volviera, iba a encontrar algo que no esperaba. Si esta historia te está llegando, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana hay una memoria nueva esperándote. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías dejado a la niña sobre esa piedra? ¿O habrías hecho lo que hice yo? Volvió antes de lo que esperaba. No al día siguiente, no cuando el sol estuviera alto. Volvió esa misma mañana, cuando la luz todavía era nueva y el rocío aún no se había secado en las piedras del camino. Y no vino solo. Trajo a 2 personas detrás de él. Los reconocí incluso antes de verles las caras. Caminaban como caminan los que acaban de llorar sin saber por qué lloraron. Esa rigidez en los hombros, esa manera de mirar hacia adelante sin realmente ver nada. La mujer era joven,
más joven de lo que yo esperaba para ser madre de una niña de esa edad. El hombre a su lado era mayor, con las manos del tipo que trabaja con madera o con piedra, manos que conocen la resistencia de las cosas. Ambos seguían al sacerdote con esa obediencia particular de los que han entregado su criterio a alguien que les prometió que sabía más que ellos. Marón. Así lo llamaba la mujer cuando creía que yo no escuchaba. Marón se detuvo en el umbral del templo. No entró. Eso fue notable. El hombre que había llegado antes del alba y depositado a una niña sobre una piedra de ofrenda, ese mismo hombre, ahora se quedaba en el umbral, como si la piedra bajo sus pies fuera a quemarlo. Los que saben lo que hicieron siempre dudan en el umbral. La mujer, Ione, la escuché decirle el nombre Maron en voz baja. Ione, espera. Dio un paso hacia adelante. Puso una mano en el marco de la entrada. Miró hacia adentro. La niña estaba dormida. Yo la había recostado sobre mi manto extendido en el suelo, lejos de la piedra del altar, en el rincón más cálido del templo donde la luz de la mañana llegaba primero. Dormía de lado, con la mano izquierda cerrada sobre el trozo de tela del nudo, como si incluso dormida supiera que era lo único que tenía. La madre la vio. No fue el gesto que esperaba, no fue alivio, eso habría sido comprensible. Tampoco fue dolor puro, eso también lo habría entendido. Fue algo más complicado, esa expresión que solo tienen los que hicieron algo que no pueden deshacer y todavía no saben si se arrepienten o solo tienen miedo de las consecuencias. Maron puso una mano en el hombro de Ione y dijo algo en voz demasiado baja para que yo distinguiera las palabras, pero el tono era el de alguien que explica, que justifica, que convierte una duda en una certeza fabricada. El padre no miraba a la niña, miraba a Marón. Eso también me dijo algo. Salí de las sombras del corredor lateral, no de golpe. No hay necesidad de alarmar cuando el tiempo todavía está de tu lado. Salí despacio, hasta que estuve visible en el centro del vano de la entrada, y los tres me vieron al mismo tiempo. El padre retrocedió un paso. Ione no se movió. Marón tampoco retrocedió, y eso fue lo que más me interesó de él. Tenía la clase de quietud que tienen los que han calculado que el miedo es menos conveniente que parecer valiente. No era valentía, era aritmética. Había decidido, en algún momento antes de llegar aquí, que necesitaba enfrentarme para que el plan funcionara. Lo miré. Las serpientes en mi cabeza se movieron, lentas, mirándolo también. El ritual fue aceptado, dijo él, no como pregunta, como alguien que establece un hecho que todavía está verificando. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Marón llevaba en la túnica bordados que reconocí como pertenecientes a un culto menor, uno de esos que crecen en los bordes de los templos verdaderos, como la hierba crece en las grietas de la piedra. Había aprendido suficiente de los ritos genuinos para imitarlos, suficiente del lenguaje sagrado para usarlo, suficiente de la anatomía del miedo humano para saber exactamente qué palabras ablandaban la voluntad de quienes necesitaban creer que alguien sabía más que ellos. Era un hombre hábil, eso lo hacía más peligroso que si hubiera sido simplemente malvado. La niña vive, dije, no como explicación, como advertencia. Ione cerró los ojos. El padre apretó los puños, no de rabia, sino de esa tensión que viene cuando el cuerpo procesa algo que la mente todavía se niega a terminar de entender. Maron no cambió de expresión. Eso me confirmó lo que ya sospechaba. Él sabía que la niña podría seguir viva. Lo había contemplado como posibilidad. Lo que no había contemplado era qué hacer con esa posibilidad si se materializaba. El ritual requiere, comenzó. El ritual, lo interrumpí, fue diseñado por ti. Esta mañana, para este propósito, y los dos sabemos cuál es. Ione abrió los ojos. Me miró a mí, luego a Marón, y en esa fracción de segundo en que sus ojos iban de uno al otro, vi la primera grieta en lo que ella creía que era verdad. Marón lo vio también. Puso una mano en el brazo de Ione y comenzó a hablar en ese tono bajo,
urgente, que usa la gente cuando necesita recuperar terreno rápido. Palabras sobre la voluntad de los dioses, sobre los caminos que no se entienden pero se aceptan, sobre la fe que requiere no hacer preguntas. La clase de discurso que funciona cuando alguien tiene miedo y no tiene tiempo para pensar. Pero Yone ya estaba pensando. Lo vi en la manera en que sus hombros cambiaron. Ese milímetro de diferencia entre escuchar y empezar a evaluar lo que escuchas. Era demasiado tarde para que Maron lo notara, pero yo llevaba demasiado tiempo mirando a los humanos para no verlo. Él seguía hablando. Decía que la presencia de la niña en el templo era una señal, que debían confiar en el proceso, que los dioses actuaban en tiempos que los mortales no podían anticipar. Cada frase era una capa adicional de certeza artificial, el tipo de construcción que solo se sostiene mientras nadie la toca con una pregunta directa. Pero lo que Maron no sabía era que el templo ya no guardaba el secreto que él creía. La niña seguía viva, y eso lo cambiaba todo. Lo dejé hablar, porque mientras él hablaba, el padre miraba a la niña dormida, y la niña, en ese momento, se movió en sueños. Extendió la mano izquierda, la del nudo, hacia algún lugar que solo existía en lo que estaba soñando. Unos dedos pequeños buscando algo. El padre hizo un sonido, solo uno, bajo, cortado a la mitad, como si se lo hubiera tragado. Maron se detuvo. El silencio que siguió fue de los que cambian la temperatura del aire. Yo sabía, en ese momento, lo que Maron iba a necesitar hacer. Cuando el plan empieza a fracturarse desde adentro, alguien como él tiene dos opciones: ceder o forzar. Y Maron no era del tipo que cede. Lo que no sabía era cuándo lo haría. Eso era lo que me quedaba por descubrir. Regresen mañana, dije finalmente. No como invitación, como instrucción. Maron apretó la mandíbula, luego asintió, dio la vuelta y comenzó a guiar a Yone y al padre de regreso por el camino. Pero en el último momento, justo cuando el umbral estaba detrás de ellos, se detuvo. No se dio la vuelta, solo habló hacia el camino, en voz suficientemente alta para que yo lo escuchara. Una niña viva en el templo de Medusa es un problema para todos, dijo. Para ella, para sus padres y para ti. Luego siguió caminando. Me quedé en el umbral mirando cómo los tres se alejaban. La luz de la mañana estaba ya completamente instalada, blanca y sin piedad, y proyectaba las sombras de los tres hacia atrás, hacia mí, como si sus propias sombras no quisieran seguirlos. Adentro, la niña seguía durmiendo, con el nudo apretado en la mano, y yo sabía, en ese momento, que Maron iba a volver, no mañana, antes, y que la próxima vez no iba a quedarse en el umbral. Sele habló al tercer día. No lo hizo de golpe. No fue una frase completa. No fue una pregunta. Fue una sola palabra, dicha en voz baja, mirando el nudo en su muñeca mientras yo estaba sentada a 2 cuerpos de distancia, revisando el estado de las ofrendas que habían dejado en el corredor exterior. Una palabra que al principio pensé que era parte de un sueño, hasta que la niña la repitió. Orsa. La miré. Ella no me miraba a mí. Miraba el nudo. Orsa, dijo por tercera vez. Y esta vez lo dijo como se dice el nombre de alguien cuando se intenta recordar el peso exacto de esa persona. Como cuando el cuerpo recuerda algo que la mente todavía está procesando. Me acerqué despacio. ¿Quién es Orsa?, pregunté. La niña levantó los ojos hacia mí. En 3 días, su mirada había cambiado en algo que no habría sabido nombrar con exactitud si no lo hubiera visto antes. Era el cambio de los que empiezan a creer que el lugar donde están no los va a destruir. No era confianza todavía. Era la precaución que disminuye cuando el peligro no se materializa. La que hizo el nudo, dijo. 3 días, 3 días para esa frase. Y valió cada hora de silencio. ¿Tu abuela?, pregunté. Sele asintió una vez, luego volvió a mirar el nudo. Procesé eso. El sacerdote que había traído a la niña había hecho ese nudo. Lo había visto con mis propios ojos. Pero el nudo
no era suyo, era de alguien a quien él conocía, o de alguien que se lo había enseñado, y esta era la posibilidad que más peso tenía, alguien le había dicho exactamente cómo hacerlo. «¿Orsa sabe que estás aquí?», pregunté. La niña no respondió de inmediato. Fue uno de esos silencios que no son vacíos. Son silencios donde algo se está calculando, donde alguien está decidiendo cuánta verdad es seguro decir. «Ella me dijo que viniera», dijo finalmente. El templo guardó ese silencio un momento. Afuera, el viento movió algo en el corredor, una ofrenda de flores secas que alguien había dejado días atrás. Un sonido leve, casi nada, pero yo escuché cada parte de ese silencio. Orsa, la abuela, el nudo. Alguien había diseñado esto con más capas de las que yo había visto al principio. No era solo Maron ejecutando un esquema. Había alguien más en el margen del plan, alguien que conocía el plan lo suficiente para introducir dentro de él una instrucción diferente, que la niña llegara con ese nudo específico en esa muñeca específica. Lo que Maron no sabía, lo que yo empezaba a entender, era que Orsa había usado el esquema de Maron para hacer algo completamente distinto. No estaba entregando a la niña como ofrenda, la estaba poniendo fuera del alcance de alguien. «¿De quién te estaba alejando Orsa?», pregunté. Cele me miró con esa atención que los niños tienen cuando una pregunta adulta aterriza exactamente en el centro de algo que ellos también están tratando de entender. «De Maron», dijo, y ahí estaba, la segunda capa. Maron había convencido a los padres de Cele de que la niña debía ser entregada al templo, una deuda espiritual, una maldición que necesitaba ser saldada, el lenguaje del miedo que él manejaba con precisión quirúrgica. Pero Orsa había estado presente en algún momento de esas conversaciones, o había escuchado lo suficiente para entender que la niña no era la ofrenda. La niña era el objeto que Maron necesitaba para mantener su control sobre la familia. Una niña viva en el templo de Medusa, una niña que Medusa hubiera recibido sin matar, era la prueba máxima del poder de Maron sobre lo sagrado. Eso era lo que él planeaba mostrar a todos los que pagaban por sus rituales. Pero una niña muerta también servía. En realidad servía mejor, más limpio, sin complicaciones. Orsa lo había entendido antes que Ione y había puesto el nudo en la muñeca de su nieta como se pone una carta dentro de un sobre, para que llegara a quien necesitaba llegar. Sentí algo moverse en mi pecho. No lo llamo emoción porque no tengo interés en ese lenguaje. Lo llamo reconocimiento. He vivido suficiente para saber qué se siente cuando alguien usa lo único que tiene. Una abuela que ya no puede correr, ya no puede pelear, ya no puede torcer el brazo de nadie, y lo convierte en el único movimiento posible. Un nudo. 3 vueltas. El tipo de nudo que aguanta. ¿Tu madre sabía todo?, pregunté. Cele dudó. Ella sabía algo, dijo finalmente. Pero Maron le decía otras cosas distintas cada vez. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre Ione. No era cómplice. Era una mujer que había elegido creer a alguien que le decía exactamente lo que necesitaba escuchar para no tener que tomar decisiones difíciles. Eso no la absolvía. La elección de no mirar también es una elección, pero era diferente. Había una distancia entre lo que Maron era y lo que Ione era, y esa distancia importaba. Fue en ese momento cuando escuché los pasos, no en el corredor exterior, en el pasaje lateral, el que lleva directamente al Sancta Sanctorum, el que se supone que solo los sacerdotes legítimos de este templo conocen. Alguien lo había estudiado. Alguien había pasado tiempo suficiente observando este lugar para encontrar esa entrada. Pasos seguros, sin dudar. Maron. Las serpientes en mi cabeza se despertaron al mismo tiempo. Me puse de pie. Cele me miró, y en su cara vi algo que no había visto en 3 días. No miedo a mí, sino miedo al sonido de esos pasos, un miedo específico, reconocible,
El tipo que tienen los niños cuando escuchan un sonido que ya asociaron con algo malo antes de entender por qué. Ese cuerpo pequeño sabía exactamente quién venía. Me coloqué entre la niña y el pasaje lateral. Las serpientes se extendieron y el nudo en la muñeca de Cele se deshizo solo. No porque alguien lo jalara, sino porque ella misma lo desató, despacio, con los dedos cuidadosos de quien lleva días decidiendo cuándo hacerlo. Lo sostuvo en la mano un momento. Luego lo apretó. Maron entró al Sancta Sanctorum, como entra alguien que ha decidido que el miedo ya no le sirve. Lo vi en el momento en que cruzó el umbral del pasaje lateral. Ese instante en que el cuerpo evalúa el espacio y decide si va a detenerse o seguir. Él siguió. Tenía los ojos ajustándose a la penumbra del interior, y durante los 3 segundos que tardó en verme claramente, yo lo estuve viendo a él con toda la precisión que da llevar siglos, mirando lo que los hombres hacen cuando creen que nadie los observa. Llevaba algo en la mano, un segundo cordón, más grueso que el que había anudado en la muñeca de Cele. El tipo de cordón que no se usa para atar a una niña de 6 años en un mercado. Lo vi, lo entendí y decidí en ese momento que no lo mataría, no porque no tuviera razones, no porque las serpientes no estuvieran listas, lo estaban, completamente, con esa tensión que tienen cuando el peligro es real y está cerca. Lo decidí porque matarlo era lo más fácil, y lo fácil en este caso resolvía solo la parte pequeña del problema. La parte grande era lo que él había construido afuera. Un hombre como Maron no opera solo. Opera sobre el miedo de muchas personas. Ione, el padre de Cele, y probablemente docenas de familias más que habían pagado por sus rituales y entregado cosas que no deberían haber entregado nunca. Si yo lo mataba aquí, adentro, sin testigos, se convertía en la historia de lo que le pasa a los hombres que entran al templo de Medusa, una historia que él mismo habría podido anticipar y usar. No iba a darle ni siquiera ese uso póstumo. Sabía que ibas a volver, dije. Maron se detuvo. Me había visto ya. Me estaba viendo, pero el sonido de mi voz lo detuvo de una manera diferente. La voz actúa distinto que la presencia. La presencia se puede ignorar si uno está suficientemente decidido. La voz entra. «La niña no te pertenece», dijo. «No», respondí. «A ti tampoco». Dio un paso hacia adelante. Las serpientes se movieron hacia él, no en ataque, en advertencia, extendidas hacia su dirección como dedos señalando. Maron se detuvo. El cordón en su mano no se soltó, pero tampoco avanzó. «Puedes matarme», dijo, con una calma que me habría impresionado si no hubiera reconocido lo que era. El cálculo de alguien que ya decidió que esto es un precio aceptable. «Sé que puedo», dije. «Entonces hazlo o déjame pasar. Hay una tercera opción». Maron frunció el ceño. Los que operan con 2 variables, el miedo y el poder, siempre se desconciertan ante una tercera. Sus sistemas no la contemplan. «Mírala», dije. Él miró a Cele. La niña estaba de pie detrás de mí, ligeramente a mi izquierda, lo suficientemente visible para que él la viera, lo suficientemente cerca de mí para que cualquier movimiento hacia ella pasara primero por mí. Tenía el nudo desatado en la mano cerrada y lo miraba a él, sin miedo en la cara, con ese conocimiento que tienen los niños que ya vieron el peor momento y sobrevivieron a él. «La estás mirando», dije. «Bien. Ahora mírala de verdad». «¿Qué quieres que vea?», preguntó, con irritación, con la irritación específica de quien siente que le están haciendo perder el tiempo. «¿Lo que hiciste?», dije simplemente. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de ese templo. Fue el silencio que antecede a algo que no se puede deshacer, no la acción, sino el reconocimiento. Maron miró a Cele durante un momento que se extendió más de lo que él habría querido, y en algún punto de ese momento, algo en su cara cambió. No fue arrepentimiento. No me interesa fingir que fue arrepentimiento. Fue el momento en que un hombre ve el resultado concreto, físico, inapelable de lo que hizo, no como concepto.
no como consecuencia abstracta, sino como una niña de 6 años, con las mejillas hundidas y el nudo desatado en la mano. Y no puede hacer el movimiento mental que normalmente hace para convertirlo en otra cosa. Ese momento dura poco. Lo sé. He visto suficientes de esos momentos para saber que la mente humana los cierra rápido, los clasifica, los archiva en algún lugar donde no estorben. Pero ocurrió. Maron bajó el cordón. No lo soltó. No iba a darle ese crédito, pero lo bajó. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó. Nada, dije. Esa no es mi decisión. Me moví a un lado, no completamente. Lo suficiente para que se le quedara visible, pero también para que la niña pudiera ver el pasaje lateral, la salida, el camino hacia afuera. Cele me miró a mí primero. Yo no le dije nada. No hice ningún gesto. Esta parte no era mía. La niña miró a Maron, luego miró el pasaje, luego miró a Maron de nuevo, con esa atención directa, sin parpadear, que era su manera de procesar las cosas, y después me miró a mí otra vez. ¿Puedo quedarme?, preguntó. 3 palabras, dicha en voz baja, sin drama, como se pregunta algo que ya se lleva días queriendo preguntar, pero que no se sabe si tiene respuesta. No respondí de inmediato. Las serpientes en mi cabeza se quietaron. Afuera, escuché el viento en las columnas del pórtico. Ese sonido que este templo hace cuando el aire viene del mar. Un sonido que conozco desde antes de que existieran palabras para describirlo. Adentro, la luz de la tarde entraba horizontal por las rendijas del techo y hacía líneas de polvo suspendido en el aire. Y en esas líneas de luz el templo parecía lo que siempre ha sido. Un lugar que guarda cosas. Miré a Maron. Ya puedes irte, dije. Maron me miró un momento, luego a Cele, luego al suelo, y se fue por donde había venido, sin palabras, sin argumento, con el cordón todavía en la mano que no le había servido para nada. Cuando sus pasos se perdieron en el pasaje, miré a la niña. Cele todavía tenía el nudo en la mano. Sí, dije. Fue todo. Cele asintió una vez, lentamente, con la seriedad de los niños que saben que acaban de recibir algo que no se da fácil. Luego se sentó en el suelo de piedra con la misma naturalidad con que se sienta alguien en su propio hogar. Yo me quedé donde estaba. Afuera, Maron tenía un camino de regreso a su mundo. Lo que haría con lo que había visto, si lo usaría, si lo descartaría, si alguna vez volvería, era algo que yo no podía controlar. Lo que podía controlar era esto: un templo, una niña que había elegido quedarse, y el nudo de tela que Orsa había anudado con 3 vueltas y que ahora Cele guardaba en la mano, como quien guarda una prueba de que alguien, en algún momento, pensó en ella. No todo lo que se entrega como regalo es lo que dice ser, y no todo lo que parece monstruoso es lo que los hombres decidieron que era. Yo lo sé mejor que nadie. Llevo suficiente tiempo sabiéndolo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que sabe Cele, que no todo lo que parece un monstruo viene a destruirte. Dale like si esta historia te quedó en algún lugar que no esperabas y suscríbete para que las memorias sigan llegando. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que una madre que permite esto merece el perdón? Escribe justicia o perdón. Leo todos. Y si quieres saber qué pasó después, la siguiente historia ya está esperándote en pantalla.